reunirnos en esta mañana, que Dios nos da la oportunidad de estar. Es un día maravilloso y yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar de pie y reunidos. Sabemos que no es fácil. Yo le he dicho, ser creyente no ha sido fácil porque viene la lógica humana, las luchas, las pruebas y muchas cosas que nos pueden desanimar, pero gracias a Dios que hoy pudimos estar aquí. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia ahí en el libro de Mateo. Vamos a dar una lectura. Yo voy a orar antes de leer y que sea Dios quien tome el control. Vamos a orar por una petición especial, que Dios haga la obra. Padre eterno, Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana que nos da la oportunidad de estar en tu casa como tu pueblo reunido. Hoy, Señor, tú has oído la petición de mi hermana Irma sobre su hijo, Padre, que tú lo conoces a la perfección, Padre. Tú sabes cuál es la necesidad que tu sierva tiene, y de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia, Señor, y confiando en lo que tú has hecho en esa cruz, te pedimos por este joven, que ahí donde quiera se encuentre, Padre, seas tú otorgándole la solución a ese problema, Señor. Que tu sierva, mi hermana Irma, pueda tener descanso sabiendo que tú tienes el control y que en ti, Padre, hay la respuesta a esa necesidad. Te pedimos que sea esa necesidad puesta delante de ti y la respuesta sea favorable a tu sierva en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, ponemos también tu palabra en tus manos para que sea una palabra de edificación y que tu pueblo sea edificado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 22. Aquí hay una enseñanza que el Señor nos da y yo creo que es una enseñanza que nos debe de ser útil a nosotros porque vivimos en un tiempo donde, como Jesús dijo, el Evangelio o el reino de Dios sería mezclado con el mundo. Y él cuando hacía esa referencia, él usaba la parábola de la levadura y dice que fue la levadura, fue una mujer que amasó un poco de harina, le puso levadura y lo volvió y todo fue enleudado. Entonces, así es el Evangelio actualmente, hermano. Vivimos un Evangelio donde cada uno tenemos una opinión diferente. Yo en estos días que estábamos trabajando ahí, cargando el carro, entre pláticas y esas cosas, porque había alguien por ahí siempre le dice, es que usted tiene una cerveza que incluso mencionaban alguna historia, decía, es que la Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y los miró tristes por ahí y mandó a otro y les preguntó que por qué estaban tristes y empezó a formular una historia y dice, es que les faltaba una cerveza y se la dieron y todos contentos. O sea, y todos atreven a decir, y la Biblia dice, esa gente que no ha leído la Biblia, pero decían eso por decirme, es que tienes que tomarte una, no pasa nada, no te ven los hermanos, no te ven que no sean los hermanos, o sea, la iglesia, es que en mí hay una firmeza de lo que soy. Y ya otro también ahí de los que estábamos ahí, es un señor grande que tiene una comodidad económica bien, dice, es que vivimos en un mundo donde hay diversidad de pensamientos y cada uno somos distintos. Y esa es una realidad. Todos parecemos ser iguales, pero cada uno es distinto. Y a veces eso lo llevamos aún a la vida espiritual. Tenemos diferentes opiniones de la Biblia, diferentes interpretaciones. Por eso tú ves en diferentes lugares que las personas dicen, es que la iglesia debe ser esto, los ministros deben de ser tal o tal, y cada iglesia, cada denominación tiene su forma de enseñar. Pero eso no quiere decir que eso sea lo que Dios avala. Porque hay iglesias donde los ministros están asalariados. ¿Y qué hace un ministro asalariado? Él predica lo que la gente quiere oír. Porque él no puede reprimir el pecado, no puede exhortar, porque el día que empiece a reprimir el pecado o a enseñar exactamente lo que la Biblia dice, la gente deja de ir, deja de aportarle económicamente. Entonces dice, no, yo no puedo. Hay otros que manipulan para que en su economía haya aumento, manipulan. No, es que hermano, si no haces tal cosa, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer aquello, y eso, hermano, tampoco es bíblico. Lo que es bíblico es lo que Dios ha establecido, y que es Dios lo que ha establecido, dejar la libertad, que cada uno decida cómo responde a lo que Él ha establecido. Entonces, hoy vamos a ver aquí lo que la Biblia dice acerca de esas ideas o filosofías que el ser humano adopta como buenas. En esta parábola, o en por decirlo es una parábola, es una trampa que le pusieron al Señor. Y dice, en aquel día vinieron a él
los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído los que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta ahí vamos a dejar este pasaje de la palabra, y vemos en esta enseñanza lo que estos hombres, que eran los saduceos, que era una secta o una célula religiosa, ellos no creían en el poder sobrenatural. Todo lo que fuera sobrenatural para ellos era inaceptable. No creían en los milagros, no creían mucho menos en la resurrección, porque para que hubiera resurrección tendría que ser algo sobrenatural. Pero en esta ocasión ellos, queriendo ridiculizar al Señor y las enseñanzas que Jesús traía, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos usaron una de las cosas que en la época y aún en la actualidad se tiene por mayoría de seres humanos, que es la resurrección de los muertos. Porque tú puedes preguntarle, todos en la judía de sus terrenos, es muy raro que no crea en que va a haber un juicio o va a haber una resurrección. Entonces estos hombres que no creían en lo sobrenatural, pero queriendo ridiculizar al Señor, ellos le preguntan o le plantean un problema y le dicen lo que leímos en el versículo 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su esposa o su viuda se debe de casar con el segundo, porque la ley del Levirato así lo establecía, que si un hombre moría sin haber dejado un hijo varón, el hermano de ese muerto tenía que tomar a la viuda y casarse con ella, porque eso era la ley del Levirato. Porque la herencia, recordemos que la ley se pasaba sobre o de los hijos varones. Entonces esa ley del Levirato eso establecía: bueno, si este no levantó descendencia o murió y no dejó descendencia, así el otro y el otro y el otro. Dice, en este caso eran 7, ya no hubieran podido ser 3 o 4 o 2, pero dice que eran 7 hermanos los que tomaron a esta mujer, se casaron con ella, y los 7 murieron y finalmente la mujer. Entonces eso generaba un problema. Y ese es un razonamiento lógico, hermano, porque cualquiera hubiera dicho: esto es una ignorancia o esto es una tontera, pero es un razonamiento lógico. Porque si había resurrección y se iban a levantar los 7, al estar ya en la presencia de Dios, ¿cuál podía ser la situación? Que los 7 iban a tener razón. Los 7 se habían casado con ella, los 7 habían sido esposos de esa mujer. Entonces la lógica era: ¿cuál de los 7 iba a ser ahora el que dijera: esta va a ser mi mujer por toda la eternidad? Porque esa es la lógica que uno tiene. A veces en nuestra ignorancia pensamos que cuando nos resucitemos o cuando venga la resurrección, vamos a volver a casarnos, vamos a volver a tener hijos, vamos a volver a tener la misma esposa y por toda la eternidad. Pero le digo, eso es porque a veces ignoramos lo que la palabra de Dios enseña. Lo que la palabra de Dios enseña a veces dice nuestra forma de pensar. La palabra de Dios choca con los pensamientos, y por eso mucha gente, hermano, empieza a levantar diferentes ideologías, diferentes doctrinas. Cada quien piensa y establece reglas de su vida creyendo que eso le va a alcanzar para llegar a la presencia de Dios. Pero recordemos que es lo que da la vida eterna a un ser humano. La Biblia lo dice en San Juan 17:3. Y en esto consiste la vida: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Cristo que tú enviaste. En San Juan 5, versículo 39,
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice lo que dice la palabra de Dios en San Juan 5, versículo 39. Escudriñar, pues más o menos desde 36, para que veamos un poquito más atrásito. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? Escudriñar las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras no es llenarte de información, no es leer la Biblia por leer, hermano, porque los saduceos, ellos la conocían a la perfección. Ellos conocían la palabra de Dios y la leían, la ley, lo que Moisés decía. Ellos no sabían. Por eso cuando atacaron a Jesús, ellos usaron un razonamiento lógico. Un razonamiento que la ley de Moisés había establecido, lo que era la ley de Levirato, ellos lo usaron lógicamente. Y eso generaba una contradicción, una manera de pensar errática en cuanto al futuro que le esperaba a esos 7 varones. Y eso es que nos enseña algo, hermano, que uno puede leer la Biblia, tener un conocimiento excelente de la palabra de Dios. Incluso yo he oído hermanos y hermanas que dicen: hermano, es que la Biblia dice, es que la Biblia enseña, pero viven contrario a lo que la Biblia dice. Porque de nada sirve yo de recitarte todos los salmos, toda la palabra de Dios y vivir la vida como a mí se me da la gana. Eso no me quiere decir que yo tenga una buena relación con Dios. Y eso es lo que los saduceos, ellos vivían. Por eso cuando viene a Jesús y empiezan a encontrar contradicciones a lo que ellos creían y a lo que Jesús enseñaba, ellos dijeron: vamos a ponerle una trampa, vamos a ver qué respuesta nos da aquí. Le vamos a plantear este problema para ver qué es lo que nos va a decir, para ridiculizarlo. ¿Y cuál era el problema? De que cuando resucitaron los 7 hermanos, iba a haber un pleito, iba a haber una situación donde cada uno iba a decir: bueno, yo tengo la razón porque yo fui el primer esposo, o yo fui el segundo esposo, o yo fui el último esposo. O sea, todos tenían la razón. Entonces ahí nos generará a veces un problema a nosotros. Es más, en la vida actual está de moda hoy casarse y divorciarse. Casarse y divorciarse está de moda. Entonces supongamos que en la iglesia hay un hombre que se casó por 2 o 3 veces con alguna hermana. Con una hermana se divorció o se murió la hermana y él se volvió a casar, o viceversa. ¿Qué pasará cuando aquella pareja resucite en el día postrero? ¿Con cuál de las 2 hermanas se va a quedar el hombre? Y hermanos, esa es una pregunta lógica que uno pudiera hacerse, ¿verdad? Que era lo que estos hombres le estaban haciendo a Jesús, porque le digo, no eran ignorantes, eran personas preparadas, inteligentes, que ellos usaban la lógica humana para vivir su vida. Pero recuerda que en las cosas de Dios no es la lógica humana, ni es lo que tú crees, ni lo que tú te imaginas, es lo que Dios ha establecido. Entonces Jesús, oyendo lo que ellos le decían y el problema que le estaban presentando, les dio una respuesta correcta a su problema. ¿Y qué fue lo que les dijo? Erráis. Y no era el error de ellos que les faltara conocimiento. No era el error que ellos fueran personas ignorantes en cuanto a la ley de Dios, sino el problema más grande que tenían y que muchas veces tenemos los seres humanos es, como te digo, que estudiamos la Biblia a nuestra manera. La leemos para tener argumentos, para pelear con el hermano, para defender mi manera de pensar. La estudiamos para tener cómo enseñar, cómo dirigir, pero no lo buscamos, como dijo el apóstol Pedro, como niños recién nacidos. No le damos que este libro, que es la palabra de Dios, sea el arma que pueda transformar nuestro modo de pensar, sino que lo estudiamos como los saduceos, para ellos tener argumentos.
confrontar, o en otras ocasiones para acomodar las cosas de Dios al sistema de vida humano. Entonces, cuando Jesús los oye sus razonamientos, ¿qué fue lo primero que les dijo? Dice lo que les dice. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando. El versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No era que no las conocieran, sino que la estudiaban o la leían simplemente para tener información. Pero recuerda, este libro no es un libro, como dice él, de interpretación privada, sino es un libro que tiene respuesta para cada necesidad, y para poderlo entender hay que escudriñarlo. Segundo, hay que desear. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro 2, del verso 1: desechemos pues todas las cosas del mundo, desechemos la avaricia, desechemos varias cosas. Y luego dice el versículo 22: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. O sea, es escudriñar la palabra de Dios, pero escudriñarla con un deseo. Pero lo dice, mira, hermano, ahí hermano, que lo tenga, ahí en 1 Pedro 2, versículo 1 y 2. Él lo dice cómo debemos de escudriñar la palabra de Dios. Toda la malicia, todo el engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Desear, desechemos avaricia, desechemos esto, desechemos aquello. Y luego dice: desea como niño recién nacido, que la palabra de Dios se vuelva un deseo personal para tu vida. Un deseo donde tú quieras conocer los secretos que Dios tiene. ¿Por qué? Porque esos te van a dar el crecimiento para salvación, que al final de cuentas es lo que anhelamos. Los saduceos que no habían escudriñado las Escrituras con el deseo de prepararse. Ellos quizás habían leído las palabras de Moisés, habían leído toda la Torá con un propósito: a ver en qué ridiculizamos al pastor, al Señor. Y se viene y dijeron: bueno, aquí está la clave. Le vamos a poner ese pretexto, aunque no creemos en la resurrección, pues le vamos a poner una trampa. A ver en qué nos va a dar la respuesta. Y les porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y no solo eso, Él les dice cuál era el problema o cómo era el poder de Dios. Y fíjense cómo les contesta Jesús: porque en la resurrección ni se casarán. Fíjense lo que les dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. ¿Cómo son los ángeles del cielo? Son seres espirituales, sin un cuerpo, asexual. O sea que no es ángel varón o ángel hembra, no hay tal cosa. Tú y yo, cuando resucitemos, no va a haber tal cosa de que, no, es que esta es la mujer o este es el hombre. Vamos a ser cuerpos glorificados, que no vamos a estar ahí: no, me voy a estar casando. Además dice en Eclesiastés 9, el verso 6, dice que todo lo que se hace aquí debajo del sol, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí en Eclesiastés dice el apóstol, el rey Salomón, escribiendo ahí en la Eclesiastés 9, verso 6, dice lo que dice el rey Salomón: que todo lo que se hace debajo del sol, si tú te casas, si tú te enojas, si tú trabajas, si tú te llenas de ira, todo lo que se hace bajo del sol, ¿qué dice? Ahí termina, ahí se acaba, ahí muere. Todo ese odio, toda esa tristeza, todo ese enojo que tú puedas acumular, ahí termina. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú mueres, todos esos deseos, lo que hayas hecho o lo que hayas vivido aquí en la tierra, ahí termina y empieza la vida glorificada en el Señor. Por eso es la importancia de conocer la Biblia, para que no empieces a empezar a crear dilemas pensando: ¿y qué va a pasar con mi esposo? ¿O qué va a pasar con
con mis hijos o qué va a pasar con mi familia. Recordemos que cuando tú y yo moramos, todo eso termina y empieza algo nuevo. ¿Te imaginas que cuando estás en la presencia de Dios, que prometió que cuando su reino sea establecido en plenitud, en Apocalipsis 22, dice, y vi descender del trono de Dios el río de agua de vida que era para la sanidad de las naciones? Y en ese reino de Dios, ahí no habrá ¿qué más? Llanto, más tristeza y más dolor. Entonces, si Dios fuera un Dios que no hubiera sabido todo o no tuviera el poder para transformar todo, ¿crees que cuando lleguemos a su presencia, si tú tienes un hijo rebelde que no ama a Dios, que está en contra de Dios y se condenara, podrías tener paz en tu corazón? Te lo voy a poner fácil, hermano. No sé si aquí alguno de ustedes haya secuestrado a un hijo y que nunca haya sabido nada de sus secuestradores, que solo supo que se lo llevaron, lo torturaron y hasta ahí. ¿Tendrías paz en tu vida? Yo creo que no. Porque ibas a estar, ¿y dónde quedaría el cuerpo de mi hijo? ¿Y cómo moriría? Y ibas a estar atormentado. Ibas a tener ese tormento en tu corazón. Entonces, cuando tú mueres, dice en Eclesiastés, además lean ahí, Eclesiastés 9:6, ahí termina todo. Ahí Dios tiene la capacidad, por su poder, de renovar tu modo de pensar. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Dice lo que dice? O sea, cuando tú mueres, todo tu odio, todo tu enojo, todo tu amor, todo lo que tú hayas manifestado aquí en la tierra, se acabó. Y nunca más vas a estar recordándolo, porque cuando tú vienes a la presencia de Dios, y Dios empieza, por lógica, tiene que dar una buena lavada de coco. Tienes que quedar limpio para que pueda haber gozo, alegría en tu corazón. No haya que, ay, es que mi abuelito se perdió, se fue al infierno. Hermano, ese es el problema de ellos. Tu problema es hablarle de Cristo a todos y preparar tu vida en lo que la palabra de Dios enseña para que crezcas y tengas el conocimiento de lo que Dios tiene para ti. Entonces los saduceos, ellos conocían la escritura, tenían la ley de Moisés, pero no tenían un conocimiento pleno. No tenían el conocimiento del poder de Dios. Entonces para ellos eso le generaba un problema que iba a suceder en la resurrección. Y así puede haber muchos cuestionamientos. Por ejemplo, yo he oído cristianos que dicen, si Dios conoce todo, ¿por qué dejó el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén? O sea, es una lógica humana, ¿verdad? Si Dios conoce todo, ¿por qué lo permitió? Si Dios sabía que ahí estaba el problema y que Adán y Eva iban a pecarle, iban a fallarle a Dios, ¿por qué lo dejó? Porque para nosotros la lógica humana era verlo arrancado de raíz y todos felices, ¿verdad? Pero yo lo dejo ahí porque amor a la fuerza no es amor. Amor a la fuerza no es amor, ¿verdad? No sé si me entienden esa frase. Tú puedes tener a alguien ahí, no, tú te casas conmigo porque yo soy Juan Camané y a mí me tienes que obedecer. Pero eso no es amor. Pero cuando la persona dice, bueno, no me hace que aunque me pega, no importa que esté feíto, no importa que no sea rico, pero yo lo amo y quiero estar con él o con ella, hermano, eso es amor. Que va a haber problemas y eso es amor, y es lo mismo que hizo Dios. Él podía haber arrancado el árbol y haber puesto a Adán y a Adán y Eva haber seguido los reglamentos y nunca fallarle a Dios, porque nunca iban a tener la oportunidad. Pero eso no iba a ser amor, iba a decir, como no te ama, como lo dijo Job, ¿verdad? De cómo no te va a amar, oye, si lo tienes cercado, le he echado como 100 veces, lo he tentado, pero ahí está el ángel con la espada desenvainada. No está así en la Biblia para que no lo vaya a buscar. Pero si le digo Satanás a Dios, ¿cómo no te va a tener temor si lo has guardado? Has guardado sus bienes, has guardado su familia, ¿cómo no te va a tener temor? Entonces Dios le dio una chancita de agua, le dio una sacudida, y Job seguía siendo fiel, y siguió siendo fiel, y fue un hombre fiel a Dios todo el resto de su vida. Entonces le digo, Dios hubiera podido crear en el jardín del Edén a dos hombres, con toda una pareja, que le fueran fiel, quitando el árbol de la tentación, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Él lo hubiera podido quitar y lo hubiera dejado ahí y ellos nunca hubieran pecado, y
y ahí cuente conmigo. Pero cuando ya venimos a la realidad, cuando ya nos toca levantarnos y enfrentar a veces nuestro propio yo, hermano, para mí, para venir a servir a la iglesia, créanme, ha sido duro. Y hay veces que tú me siento que a gusto, incluso en estos días que los hemos estado trabajando más, me he sentido tan cómodo porque digo, el trabajo físico es suave. Te cansas, pero llegas a la casa y ya te relajas y te puedes descansar y puedes decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de eso? Pero luego me recuerdo que no es lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, es lo que Dios ha marcado en mi caminar. Entonces, el Señor Tomás es, ¿por qué Dios dejó el árbol? Porque ese árbol servía para probar la fidelidad del hombre hacia Dios. Para probar si el hombre iba a ser capaz de obedecer a Dios, seguir sus reglamentos, o simplemente decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Entonces, ese es el problema que tenían los saduceos. Ellos conocían la ley de Dios, conocían la ley de Moisés, perdón, conocían todo lo que la ley de Moisés decía, pero no conocían realmente ni el poder de Dios, ni conocían a Dios. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Las iglesias se enfrentan con dificultades porque la mayoría de las personas, y más aquellos que tenemos años en el Evangelio, conocemos la Biblia, sabemos lo que la Biblia dice, incluso ya algunos que no, hermanos, ¿ya qué me vas a enseñar? Porque yo ya conozco la Biblia, yo ya conozco todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque tienes información de lo que la Biblia dice, incluso la manipulas a tu manera, pero no a lo que Dios ha establecido. Entonces el consejo que Dios nos da no es conocer este libro, manipularlo a nuestra manera, sino escudriñarlo como un niño cuando busca su leche para que por ella podamos crecer. Entonces viene el Señor y dice, ustedes ignoran la ley de Dios por las escrituras y el poder de Dios, porque dice, porque la resurrección ni se dará en el pensamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído. O sea, Jesús sabía que los fariseos conocían la ley. ¿Y qué les citó? En Éxodo 3, verso 6, creo que si no mal me equivoco, está la lectura que Jesús le cita a los saduceos. Les cita un pasaje donde dice que Moisés andaba cuidando las ovejas y dice que estando cuidando las ovejas vio que una zarza ardía y la zarza no se consumía, incluso hasta un cantito se ha hecho. Y dice que ahí está Moisés viéndole, entonces con la curiosidad él se acerca y oye una voz que dice, mira Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Y no solo eso, ahí en el verso 6 le dice, mira Moisés, yo soy el Señor, Dios de Abraham, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí más o menos dice eso? Alguien que lo lea, hermano, yo no estoy leyendo, pero o sea, más o menos me recuerdo. Hace como 20 años que lo leí. Pero dice lo que dice ahí. Por tanto dirás a los hijos de Israel. No, ahí en Éxodo 3, verso 6. Dijo, yo soy el Dios de mi padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No te conoceré, no quiero dejar a Dios. Y eso es lo que dice. Le digo, yo soy Dios de Abraham, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y si vemos, hermano, o tenemos una idea de estas escrituras, sabemos que cuando Dios se le aparece a Moisés, que había pasado más de 400 años después de la muerte. Entonces los saduceos ya les habían leído todos sus pasajes, los conocían a la perfección, pero el problema es que nunca habían meditado quizá en lo que Dios les decía. Y es lo que le digo, una persona puede leer la Biblia, podemos tener información de lo que la Biblia enseña, pero nunca podemos meditar qué es lo que realmente Dios está enseñando. Porque aquí Dios no le habló a Moisés diciéndole, es que yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, ¿verdad que no? Dice, yo soy. Y Jesús fue lo que le dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.
Que nosotros vivimos confiados porque sabemos que si este tabernáculo se deshiciera, no tenemos problema, porque al morir o desaparecer este tabernáculo, quizá aquí en la tierra dejamos de existir, pero en la presencia de Dios seguimos viviendo, seguimos existiendo, seguimos siendo. Y como les digo, ese es el problema de muchos creyentes, que conocemos la Biblia, pero la manipulamos. Y la manipulamos porque ignoramos cómo funciona la palabra de Dios. O usamos unos textos de la palabra de acuerdo a que acomode a lo que yo quiero conocer, a lo que yo quiero vivir. Y es lo que Dios no quiere, que como iglesia tengamos esos problemas, sino que empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Y aquí, hermano, es la ventaja que tenemos. Aquí nunca manipulamos. Aquí nunca le andamos diciendo, mira, hermano, es que tiene que hacer esto. O cuando yo predico, hemos seleccionado, hermanos, que pusimos sobre por la semana, vamos a hacer una enseñanza diferente. O venga, vamos a orar por ustedes, porque ustedes, ¿verdad que no? Aquí la enseñanza es para todos. La oración es para todos. Lo que vivimos, lo que hacemos es para todos. ¿Sabe por qué? Porque ahí uno se da cuenta, aquellos que aman a Dios, a los que no tenemos que estar diciendo, es que hay que hacer esto. Recordemos que fue lo que dijo Jesús cuando resucitó, se presentó a sus discípulos allá en Mateo 28. Él les dice, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Todo lo he tenido ya. Toda la potestad la tengo, dice, por tanto, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles los que yo les he enseñado. El Marco dice, al que creyere y fuere bautizado, a ese, al que crea, bautícelo, es lo que dice Marcos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que como cristianos, nuestro deber no es llenarnos de información o dejarnos guiar por lo que nosotros creemos, sino es escudriñar este libro. Escudriñar este libro. ¿Por qué? Porque este libro me va a dar la sabiduría, me va a dar la capacidad de crecer, de mejorar mi relación con Dios y de estar aprobado delante de Dios. Porque le digo, yo pudiera, hermanos, predicarles y enseñarles de una manera, hermano, que yo tuviera comodidad, modificar la palabra a mi conveniencia, y la gente me dice, oh, es que el hermano se enseña lo que nosotros queremos oír. Pero qué triste sería, hermano, que cuando Cristo viniera nos reprobara a todos. A mí por enseñarle lo que tú quieres oír, lo que te hace sentir bien, y a ti por aceptar eso que no te va a llevar a la madurez espiritual. Entonces, cuando yo predico y trato de enseñar, hermanos, es motivar a que cada uno examinemos nuestro caminar cristiano. En la carta a los Corintios, Pablo dice, si nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué pasaría? No seríamos juzgados. En otra porción mismo de la carta a los Corintios, dice Pablo, examinaos vosotros si estáis en la fe. O sea que algo como creyentes tenemos que examinarnos. O sea, mi vida cristiana está alineada a lo que la Biblia dice, o la voy modificando. Si hoy amanecí contento, si el pastor hizo lo que yo quiso, ahora sí lo apoyo. Si hoy no hizo lo que no quise, bueno, a veces tienes que ponerte en los zapatos del otro. Yo le digo, hermano, muchas veces dice, no, es que el pastor no está de tiempo completo en la iglesia. Hermano, ¿crees que yo no quisiera darle tiempo completo aquí? Hermano, yo anhelaría y lo anhelo de todo corazón. ¿Por qué? Porque cuando estás de tiempo completo tienes el tiempo para escudriñar las escrituras, para escudriñar lo que sucede alrededor del mundo, y tienes el tiempo para prepararte mejor. Pero a veces tengo que, por ejemplo, la semana pasada me fui en la noche, llegamos a las 2, a la 1, 2 de la mañana, a las 4 me tengo que levantar a poner mi cafecito, porque ya estaba el carro ahí que tenía que cargar. Entonces uno dice, es que así es la vida. A las 4 tienes que levantar y le dices, ay, hermano, ¿para qué vas? Somos una familia de 5, entonces uno tiene que saber hacer. Entonces dicen, no, es que el pastor debería estar ahí de tiempo completo. Debería. Pero ¿qué estamos haciendo para hacerlo? Entonces hay muchas teorías en cuanto a la forma de vida cristiana que a veces no concuerdan a las cosas de Dios. Y es ahí donde uno tiene que empezar a escudriñar y a sacarle el jugo a la palabra de Dios, y no empezamos a tener esas dudas. Como le digo, pudiera pasar que alguien dijera, ¿y cómo va a ser si la fulana o el fulano se casaron? Y murió fulano y se volvió a casar. ¿Cómo le va a hacer? ¿Por qué crees que en la carta a los Corintios Pablo dice, 1 Corintios 7, verso 29, el apóstol Pablo dice
que la casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, o algo así más o menos dice, ¿verdad? 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer casada está obligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, vive esto a casar Aleluya. O sea, la Biblia, o sea, la Biblia nos enseña, mientras está viva la persona, está casada por la ley del marido, mientras esté vivo. Pero si nosotros fuéramos ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, íbamos a usar el planteamiento de los saduceos. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues algo lógico, que cuando el Señor intervenga, este cuerpo de hombre o de mujer que tienes va a ser un cuerpo transformado. Quizá vas a tener este conocimiento, vas a seguir teniendo razonamientos, pero tu mentalidad va a ser como la de los ángeles. Tú nunca vas a oír en la Biblia que los ángeles fulanos se casaron, sino vas a saber que un ángel es un ángel. Tu cuerpo y mi cuerpo, cuando resucitemos, van a ser cuerpo glorificado. Quizás si tu esposa es creyente, quizás puedas reconocerla ya, pero algo seguro va a estar de es que esta es mi esposa. Ahí Dios se va a encargar de transformar nuestra mente, transformar todo lo que somos. Porque una promesa seguro de Dios, querido, ya no habrá más llanto. Todas nuestras relaciones consanguíneas o carnales, como lo podamos llamar, van a desaparecer. Ahí no es que mi hermanito, es mi hijito, es mi mamá, o es mi papá. Porque así como Jesús vino allá en el libro de San Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre ni carne, sino de potestad de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces ahí no va a haber tal cosa que tú moriste. Ay, y es que mi hijo se condenó. Y con esto no estoy diciendo que no debes de predicarle, claro que debes de predicarle. Es nuestro trabajo, predicar a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a todos predicarles. Porque quizá Dios te haya dado misericordia, pero asegurarte que tu relación con Dios sea personal, para que cuando Él venga, ese cuerpo de sufrimiento, de tristeza y de dolor desaparezca y puedas estar de pie. Entonces yo te digo, hermano, que como los saduceos, no cometas los mismos errores que ellos, porque de nada sirve que tú tengas el conocimiento de la Biblia si no conoces realmente lo que la Biblia dice. Y digo, yo me doy cuenta cuando alguien dice, hermano, es que esto, hermano, es que aquello. Hermano, yo me doy cuenta que no hay conocimiento de la Biblia. Y uno puede predicarlo, pero hermano, los saduceos eran predicadores, eran personas que conocían bien la ley, pero cuando ignoraban lo que la ley establecía y por qué lo establecía. Entonces ellos ignoraban eso. Y ellos pensaban, no, después de que fuera lo que la ley dice, va a seguir acá, no, lo que la ley establece aquí en la tierra, ¿para qué lo establece? Mientras estamos vivos. La ley funciona mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque en este ámbito terrenal, como dice la Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del sol, aquí funciona. Puedes irte a la luna y allí funcionan las leyes que el gobierno o los estados imponen. Pero de ahí para arriba ya no gobierna, porque Dios trasciende, Él está en otra órbita. Entonces, si no eres capaz de entender lo terrenal, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿cómo puedes entender lo más profundo? ¿Cómo podemos entenderlo? Entonces yo te digo, hermano, que de hoy en adelante tu propósito no sea leer la Biblia para acomodarte y sentirte cómodo, sino leer la Biblia para que la Biblia acomode tu vida al plan de Dios. Le digo, aquí nunca vas a escuchar que yo te diga, hermano, es que tienes que hacer eso, hermano, es que tienes que hacer aquello, porque esa no es mi obligación. Mi obligación es enseñarte lo que este libro dice, enseñarte. Y si no se acomoda lo que este libro dice a tu vida, puedes buscar otro predicador, hermano. En las redes sociales abundan y vas a encontrar lo que te dice, mira, hermano, puedes tener 9 mujeres, no hay ningún problema. Y lo puedes encontrar.
¿Por qué crees que están nuestros primos los mormones? Ahí la poligamia es aceptada. Es viable. Pero en la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. No es opcional, no es de que si quieres. Dice: es necesario que sea marido de cuántas y que tenga una relación, por si acaso, ¿verdad que no? Marido de una sola mujer, aunque sea brava, aunque sea enojona, tienes que ser marido de una sola mujer. No la entiendas, simplemente ámala, porque a eso te mandó Dios. Entonces, ¿por qué digo, hermano, que hoy salgamos con esa encomienda? No te vas a condenar por las cosas buenas o malas que hayas hecho. ¿Sabías qué es lo que condena a una persona, hermano? Dice ahí en San Juan 15, verso 20. Pues alguno piensa: ay, es que me enseñaron que si no hago otra cosa me voy a condenar. Dice lo que dice en San Juan 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si alguno de vosotros os humilláis y ha guardado mi palabra, no guardará vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. Aleluya. O sea, ¿a qué le estaba hablando el Señor Jesús? ¿O de qué le estaba hablando? Le estaba hablando a sus discípulos, de lo que ellos iban a enfrentar por predicar la palabra de Dios. Pero Él está hablando de lo que los fariseos, los religiosos de aquella época, le iban a hacer, incluso le iban a seguir haciendo al pueblo de Dios, que eran los discípulos. Y Él dice: si a mí me desecharon, a ustedes también los van a desechar. Si a mí me matan, a ustedes también los pueden matar. Pero Él les dice algo seguro: si yo no hubiera venido, en otras palabras, si tú y yo no tuviéramos este libro, hermano, tendríamos oportunidad de decirle a Dios: es que yo no hice tal cosa porque no te conocí. En los judíos, ellos te dirían: si no hubiera venido Jesús, tú hubieras dicho: no, es que nosotros pues leímos lo que la ley decía. Pero cuando ya vino Jesús, hizo la obra, hizo las señales, predicó lo que el Padre había enviado y lo rechazaron, ¿qué más podía hacer Él por ellos? Y es lo mismo, hermano, en este tiempo. O sea, si tú no tienes este libro, si este libro no es capaz de transformar tu vida y alinearla a los pies del Señor, ¿qué lo puede hacer? Yo pudiera hacer un milagro, orar y que alguien hiciera algún acto sobrenatural aquí, pero ¿cuánto te va a durar la emoción? Pero cuando este libro cambia a una persona, hermano, esa persona jamás vuelve a ser. ¿Sabes por qué? Porque cuando este libro hace la transformación, esa persona entiende lo que la Biblia enseña. Por eso dice la palabra de Dios que para el mundo el evangelio es una locura, pero a Dios le plació salvar al mundo por medio de la predicación del evangelio de la locura, porque para la gente natural esto es una locura. ¿Cómo tú vas a ir a mantener a un pastor que no va a hacer nada? Solamente le da del mundo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Con este predicador que no hace nada, alcanza al perdido. Entonces, hoy tiene un hermano no lo escudriñas para pelear conmigo o con el hermano o con otra persona, escudriñalo para conocer a Dios. Y si tú tienes la duda: y esto es del antiguo, y esto es del nuevo, o esto es para los judíos, o esto, tú ponte de rodillas y verás que Dios te revela. Hermano, yo digo a las 4 o a las 5 de la mañana me levanto, pongo mi café y a esa hora puedo trabajar. A esa hora, ¿por qué? Porque yo me estoy preparando, aunque me envíen de trabajar, pero tengo que hacer un tiempo para estar sola con Dios. Lo que te digo, yo en el trabajo que estoy, puede haber muchas tentaciones, al igual que el tuyo. Te imaginas si no oras, si no te preparas, si no buscas a Dios. Por eso hay muchos que andamos con la capa caída, porque el enemigo los ha zarandeado, pero porque no te has alimentado con la palabra de Dios. El diablo te está robando muchas cosas por guiarte por la lógica y el pensamiento humano.
Entonces empieza a escudriñar este libro. Desea como niño recién nacido la palabra de Dios no adulterada. Hermano, ¿a qué se refiere cuando dice no adulterada? Todos sabemos lo que es adulterar algo, ¿verdad? Ya sea vino, ya sea cualquier bebida. Cuando no, es que viene adulterada. ¿Por qué lo dices que viene adulterada? Porque se dice 100% alcohol, pero alguien le mete mano a ese vino, ¿qué es lo que pasó? Ya quedó como un 90% o un 50%. O si es leche, ¿verdad? Cuando la leche la sacan de la vaca es 100% leche. Pero ya pasó por el que la preparó, el que la bautizó, luego el que la confirmó, ya quedó como un 30% de leche. O sea, el que le echó pues la agüita, hermano, pues, el que le hizo el corte. O sea, ya esa leche ya no es 100% leche, o sea, ya la bautizó fulano, ya llegó el otro, la reconfirmó y ya le dejó como un 30% de leche. El 70% es de agua y el 30% de leche, que eso ya va a adulterar. Entonces, si yo este libro, hermano, le empiezo a modificar tantito, y a otro que todavía es más perverso que yo, y le empieza a modificar un poquito, que es lo que va a crear una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza errática, que al rato la persona dice, no, es que la Biblia dice eso, aunque la Biblia dice todo lo contrario. Le digo, yo ayer que estaba ahí, no, es que el Señor los vio sentados ahí tristes los discípulos y mandó a un, ya que habla de vocabulario, que era más alto rango, y los lleva y les pregunta, ¿por qué tan tristes? No, es que no faltan. Las dos cervecitas se las tomaron y todos plática feliz. Y la Biblia dice, no, eso lo dice el cura porque es un borracho. Eso nos enseña el cura y también como nosotros no lee la Biblia, dice, es que la Biblia dice. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que estaban ahí y que Jesús, hermano, y cerveza había en ese tiempo, pero el cura como es un borracho y para tapar su borrachera dice, es que la Biblia dice, la gente no lo lee, eso es lo que cree. Entonces tú tienes que leer la Biblia para si alguien te dice, no, es que hermano, eso no es bíblico, eso es del antiguo, o eso es para los judíos. Lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que este libro tiene lo que es para ti y lo que es para los judíos, y lo vas a entender con claridad, sin necesidad que alguien te diga hazlo o déjalo de hacer, sino que en ti va a salir. ¿Sabes por qué? Porque un día vas a estar delante del que escribió las reglas de este libro y él te va a decir, no hay excusa. No vas a venir a decirme, es que Chuchita lo voy a decir. No, ahí no hay excusa. Ahí todos y cada uno dice, te dará cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. En otras palabras, ¿cómo respondiste a la luz que este libro puso delante de ti? ¿Cuánto le dio vamos a dar? Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta mañana que nos diste la oportunidad de estar en tu casa, Padre. Yo no puedo cambiar ni la voluntad ni el deseo de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces a la perfección, Señor. El que quiere desobedecer tu palabra, Señor, lo hace bajo su propia responsabilidad. Yo quedo limpio, Señor, porque he predicado solamente lo que tú enviaste para tu pueblo. Tú lo conoces a la perfección, Señor. Tú sabes en qué área cada uno de nosotros te fallamos. Pero hoy en esta tarde, Señor, yo me salgo limpio, Señor. Quiero seguir siendo ese hombre, Padre, que predica tu palabra, no por lo que le dan, no por lo que recibe, sino por lo que tú has hecho en mi vida, Padre. Gracias te doy por darme la oportunidad de seguir siendo fiel y aún seguir caminando, Padre, por fe en medio de este mundo perverso. Te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos que hayan escuchado este mensaje sea redargüido por tu Espíritu Santo para que todos procedamos al arrepentimiento y a crear una relación personal contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.